Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera la mesa titulada Soberanía, Seguridad Alimentaria y Producción Sostenible en México y CDMX, perteneciente al programa de Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentarias. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Por un lado, a la doctora Rebeca Monroy Torres, es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, posee un doctorado en ciencias médicas y 5 maestrías. Su línea de investigación es la nutrición ambiental y seguridad alimentaria, con un impacto en la clínica a las políticas públicas. Es investigadora nacional nivel 1. Y por otro lado, el doctor Freddy Torres Oregón es doctor en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales, cuenta con 2 postdoctorados en Ciencias Sociales. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios de Investigación y Desarrollo Sustentable de la UAMEX. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica del trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación, y una vez que terminen los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Entonces, bueno, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de René Ramírez Siles, que presentará su trabajo titulado Sustentabilidad y Soberanía Alimentaria en la Producción de Amaranto en la zona sur de la Ciudad de México. Adelante, René. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ok. ¿Es necesario que abra la cámara? Digo, pregunto. Ya que, Bueno, no hay como, según yo, ningún problema. Ay, bueno. listo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ay, espérame tantito, que se está ubicando. Buenas tardes. A ver, creo que ella la ve, ¿no? ¿Sí? Sí, así ¿Me es. pueden? Gracias. Sí, ya se aprecia. Ahí está. Nada más me vas indicando, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es René Ramírez Siles y el tema de mi investigación o mi protocolo de investigación es la sustentabilidad y la soberanía alimentaria en la zona sur de la Ciudad de México, específicamente en Santiago Tuyahualco. Ok, el amaranto en la zona sur de la Ciudad de México. Pues bueno, la producción sustentable de los alimentos y la soberanía alimentaria son clave para garantizar la seguridad y el bienestar social de un segmento de la población. Por lo tanto, el amaranto es un cultivo ancestral con un alto valor nutricional y una gran adaptabilidad a diferentes climas de nuestro país. Y bueno, pues representa una opción estratégica para diversificar sistemas alimentarios urbanos, específicamente en Santiago Tuyahualco. Pero bueno, vamos a tomar un poco. El amaranto, pues es un pseudo cereal, no es un cereal como tal, como a veces mucho lo podemos identificar, porque no pertenece a la familia de las gramíneas, sino pertenece a la familia de las amarantáceas, a la cual pertenece también como la remolacha y las espinacas. Esta investigación, pues, obviamente aborda el cambio climático, cómo afecta la producción de amaranto en las cooperativas locales, poniendo en riesgo no solamente su seguridad alimentaria, sino la parte de su economía comunitaria. Pues bueno, esta parte responde a un enfoque de prioridad nacional, donde se trata de fomentar sistemas agroalimentarios que promuevan una resiliencia a las diferentes cooperativas y al mercado. También corresponde a la parte de la inclusión social, parte de la protección ambiental y pues bueno, a la parte de la investigación. Esto fortalece, pues obviamente, como ya he comentado, o
tratando de fortalecer la economía local y promover un futuro alimentario cada vez más seguro. Siguiente, por favor. Bueno, el planteamiento de mi problema. El cambio climático global ha alterado los patrones climáticos, afectando la agricultura con fenómenos extremos. Bueno, a esto, si recordamos lo que ha sucedido en los últimos, ¿cómo se llama? En los últimos días referente a estos cambios climáticos, como los huracanes que han azotado nuestro país, lluvias torrenciales, sequías cada vez más prolongadas, plagas, heladas igual cada vez a temprana temporada o muy tardías, las granizadas. Bueno, pues esto afecta la producción agrícola, no solamente de la zona sur de la Ciudad de México, sino de manera global. Y si hablamos en la parte sur de la Ciudad de México, pues las cooperativas productoras de amaranto enfrentan esta incertidumbre y las dificultades para poder mantener su producción debido a estos factores, y también hay que tener como muy en cuenta a las limitaciones tecnológicas. Esto pues amenaza una viabilidad económica, la continuidad del cultivo y la soberanía alimentaria. Cuando hablamos en la parte de lo que es la viabilidad económica, pues bueno, podemos tener o encontrar diferentes factores. Estos factores pueden ser desde la parte tecnológica, la parte económica, la parte en la producción de la demanda de su producto, la parte de las competencias y, bueno, también la parte del financiamiento. Cuando hablamos en esa parte de la continuidad del cultivo, pues estamos hablando que las generaciones más jóvenes, al ver no una viabilidad, al ver no una rentabilidad por parte de lo que podrían esperar y las ganancias que también se pudieran esperar de la parte de los cultivos, pues bueno, cada vez el campo en la producción del amaranto cada vez se va abandonando. Siguiente. Perdón, no se están viendo las diapositivas, compañero. Ok. Referente a la parte de la justificación, la investigación sobre las actividades de la soberanía alimentaria en torno a la producción del amaranto, específicamente en Santiago Tullehualco, es relevante ante estos desafíos ambientales, urbanos y sociales. ¿Por qué urbanos? Cuando hablamos en la parte de la urbanización, pues bueno, el campo o la parte de la producción del amaranto, los campos cada vez están siendo ocupados. Vamos a hablar por la parte de la mancha urbana, de la construcción de casas, habitaciones, y también se deja el campo para poder hacer actividades turísticas dentro de esos espacios. Y solamente queda abandonado. La parte social, pues bueno, también impacta la parte de la transculturación, hablando en unos aspectos, y pues bueno, todo esto enfrenta nuestro sistema agroalimentario. Esta región, afectada por la urbanización y el deterioro de los suelos agrícolas, requiere unas alternativas que fortalezcan la autosuficiencia alimentaria y promuevan prácticas sostenibles. ¿A qué me refiero con esta parte? Que bueno, durante pues mucho tiempo se ha ocupado diferentes métodos para la producción del campo o producción de las semillas. Esto requiere, pues bueno, que muchas veces no solamente hablamos de una tecnificación, sino ocupamos químicos que sí
de alguna manera fomentan la parte de la producción, pero también afectan la parte del suelo. Cada vez se va haciendo más infértil. Entonces, para esto, el amaranto se posiciona como un cultivo estratégico, una, por su valor nutricional, dos, por la parte de la adaptabilidad hacia los diferentes climas que tenemos en nuestro país, y también por la parte de un arraigo cultural. Esto se basa en parte de dos ejes. Uno, que es de la sustentabilidad agrícola, donde impulsa modelos de producción ambientales muy responsables, socialmente justos y económicamente viables para este sector de la población. Cuando hablamos de la parte de la soberanía alimentaria, esta enfatiza el derecho de las comunidades para decidir sus sistemas de producción, para la preservación y conservación de sus semillas endémicas. Su impacto es potencialmente amplio, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de los productores, conserva los suelos agrícolas en mucho mejor estado y fomenta políticas públicas que reconozcan un papel central de la agricultura campesina en contextos urbanos y periurbanos. Siguiente. ¿Cuál va a ser mi objetivo general? Bueno, mi objetivo general se basa en evaluar la sustentabilidad y la soberanía alimentaria en la producción del amaranto en Santiago Tullehualco, identificando los factores que afectan la resiliencia de las cooperativas amaranteras frente a desafíos climáticos y, sobre todo, también a la parte de los desafíos económicos, a fin de proponer estrategias que puedan fortalecer su capacidad de adaptación y autonomía en la toma de decisiones sobre su producción agrícola. Mis objetivos específicos, dentro de mis objetivos específicos tengo analizar las prácticas agrícolas en la producción de amaranto para determinar su sustentabilidad y promover y la producción de Santiago Tullehualco. 2. Evaluar el impacto en la producción del amaranto para determinar su contribución a la soberanía alimentaria mediante una seguridad nacional, empleado y el empleo local de la Ciudad de México. 3. Desarrollar estrategias para la conservación de la semilla, para promover el amaranto como un alimento tradicional y un patrimonio cultural de la zona sur de la Ciudad de México. Perdón que te interrumpa, quedan 2 minutos. Sí, siguiente. Ok, mi hipótesis. La producción del amaranto en la zona sur de la Ciudad de México contribuye positivamente a la sustentabilidad agrícola y a la soberanía alimentaria al mejorar la resiliencia en las cooperativas amaranteras frente a los desafíos climáticos, aumentando su disponibilidad de un alimento nutritivo y fomentando el emprendimiento económico de la comunidad. Siguiente. La metodología que se va a utilizar para esta investigación es un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos con el propósito de obtener una comprensión integral de este proyecto, de este fenómeno. Tenemos por una parte la medición de la sustentabilidad, la medición de nuestra soberanía y también la parte de nuestro muestreo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿O qué es lo que esperamos? Si llegamos a confirmar nuestra hipótesis, se espera que la producción de amaranto no solo fortalezca la seguridad alimentaria, al posicionarse como un alimento rico en nutrientes, sino también que mejore la capacidad de las cooperativas para adaptarse a las condiciones climáticas y a las fluctuaciones del mercado. De mi parte, creo que sería todo. Perdón, es que con tanta ventana me perdí. Ya no los Sí, veo. no. A ver, acá estoy. Agradecemos justamente la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones.
Doctora Rebeca Monroy, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Las observaciones, bueno, el proyecto es muy interesante, René, sobre todo cuando se habla de un cultivo como el amaranto, ¿no? Por las características que ya mencionó. Algo que también a lo mejor haré una observación de forma y de fondo, un poco en el tema, a veces el tiempo pues se avanzó y a veces la administración del mismo impidió como a lo mejor ver lo más importante que es el cómo se va a Sí, hacer, ¿no? El método. Entonces sí valdría la pena en un inicio pues fundamental, probablemente aquí una recomendación es en lo que sucede al sur de la Ciudad de México, poder integrar qué cultivos están, qué costo ambiental tiene, qué impacto climático tiene y qué ha sucedido. Más los que hay de amaranto, si los hay, porque se menciona de pronto cooperativas, de repente dice beneficio en cooperativa, entonces no me quedó claro si al sur de México hay ya cooperativas de productores de amaranto o se quiere ver cualquier productor de cualquier área, digamos al sur de México primero, cómo está su situación en cooperativa o cómo funcionan otras cooperativas de amaranto. Entonces, bueno, en esta, un poco de idea, sería como importante esquematizar en este corto tiempo que usted pueda visibilizar qué hay, ¿no? Primero al sur de la ciudad, luego justificar la importancia y el valor nutrimental y ambiental que tiene el amaranto como por toda esta adaptabilidad, que eso sería muy importante, fundamente, ¿no? El decirle esta adaptabilidad hídrica, inclusive de su composición nutrimental, cómo llega a concentrar más proteínas, el tema que el corto, por ejemplo, el periodo corto que tiene, o sea, qué cultivos hay que lleven a lo mejor más días, cuando 60, 70 días ya tienes una respuesta con el cultivo de amaranto. Esa es como la fundamentación, ¿no? El por qué es importante. Y luego, para poder avanzar, tiene tres objetivos que se parten muy generales, ¿no? Como impactar en la soberanía alimentaria, y luego se habla de seguridad alimentaria, y esto puede llevar a que el método se vuelva importante, porque aquí la pregunta es, ¿qué se quiere específicamente contestar? Porque es muy general, ¿no? Si se quiere probar o analizar de manera documental la viabilidad del cultivo, o sea, qué viabilidad hay, porque también, por aquí lo anoté, hay una parte que al inicio, en donde menciona después de los objetivos, dice comprensión, hacer una comprensión, digamos, de cómo está la situación y cómo se puede integrar. Entonces, sí valdría la pena. Yo creo que, espere, la manera en cómo doy también mi retroalimentación es como en el ejercicio en que me encuentro al momento de ver la propuesta. Entonces, sí sería importante que si el objetivo, un ejemplo, es que esta primera iniciativa pueda abonar a documentar, digamos, a la soberanía y a la seguridad, en específico, qué resuelve su proyecto o qué inicia su proyecto. O sea, eso sería como lo primero. Es decir, si usted dice, lo primero es ver la viabilidad, hacer un mapeo de cómo está la situación del cultivo también, y eso vaya abonando a después promover, establecer, inclusive convencer, ¿no? Porque es un tema de gestión, ¿no? Si el productor está sembrando una cosa, ¿cómo lo convencemos o gestionamos a que pase amaranto o tenga otros cultivos? Y la parte comercial, que ahí también vi que iba, ¿no? Política comercial y de pronto el tema de clima. Y entonces sí poder ver si se va a hacer una sensibilización de la importancia que tiene en el clima, si se va a ver en el tema, por ejemplo, también de salud, que efectivamente es un tema importante, buscar y rescatar estos cultivos, como bien lo señaló. Entonces, esa sería como un poco la discusión hacia la justificación del poder estructurar, establecer metas alcanzables. Se valen las generales, pero las metas, ¿cómo abonan esos generales? Y luego su fundamentación, que pueda a tener estas dos cosas. ¿Qué sucede al sur de la Ciudad de México? ¿Y cuál es la experiencia inclusive en zonas donde ahora tienen el cultivo de amaranto? Eso también puede ser un valor muy interesante. Serían, bueno, parte de mis comentarios, y más a un tema que es la verdad muy pertinente, a seguir estudiando, y datos de amaranto es más que necesario. Muchas gracias, serían mis comentarios. no, al contrario, muchas gracias. Nada más como una pausa en esto, un paréntesis. Sí, de hecho, en la parte última, que ya no dio tiempo, sí venía con la parte de comentarles la parte del muestreo, donde ya se tiene un muestreo que son a 297 productores de amaranto.
Entonces ya tengo como esa parte específica en nuestro muestreo que tenemos para poder determinar cuántos agricultores de amaranto hay actualmente. Gracias. Gracias. Gracias por la retroalimentación, doctora. Continuamos con la retroalimentación del doctor Freddy Torres. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Primero, pues un agradecimiento a la universidad por habernos invitado, gentilmente, pues, en términos de buscar complementar y apoyar a los compañeros que están estudiando su maestría. Pues bueno, muchas gracias por esta gentileza de invitarnos y apoyar con algunos puntos de vista que puedan ser útiles para sus trabajos de investigación de la maestría en sustentabilidad y soberanía alimentaria. René, pues buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Escuchando tu exposición y también un poco el resumen que yo tengo físicamente que nos proporcionaron, veo algunas, primero, bueno, me sumo también a lo que comenta la doctora Rebeca, es muy pertinente esta investigación por los aportes alimentarios, ambientales que tiene el amaranto en nuestro país, considerando que actualmente en nuestro país un porcentaje muy importante, 70-80% de la población adulta, tiene problemas de obesidad y sobrepeso. Es un problema ya serio en nuestro país. Entonces, bueno, creo que por eso es muy importante y pertinente tu investigación sobre el amaranto, René. Ahora bien, en la parte metodológica, aquí hay algunas cosas que quisiera comentar. En el tercer párrafo del resumen que yo tengo, dice: el objetivo general de la investigación es evaluar la sustentabilidad y la soberanía alimentaria en la producción de amaranto en dicha región, identificando los factores que afectan la resiliencia de las cooperativas frente a los desafíos climáticos y económicos. Aquí en este objetivo me parece que hay más de uno, es decir, considerando el tiempo que ustedes tienen, si no me equivoco, creo que son 2 años de la maestría. Así es. Si es así, debe ser más enfático en términos de lo que pretendes investigar, considerando los tiempos de la maestría. En ese sentido, aquí este objetivo general que tú presentas me parece que está está un poquito confuso, porque no se sabe si se va a estudiar la sustentabilidad de la soberanía o se va a estudiar los factores que afectan la resiliencia de las cooperativas, o buscas determinar la importancia alimentaria, agroecológica de la producción del amaranto. Entonces yo por ejemplo, aquí señalé, bueno, me di la libertad de plantear 2 objetivos, buscando clarificar tu propuesta. Ya no sé más adelante cómo podemos hacerle llegar estas observaciones a todos ustedes para que las tengan, y si les son útiles, pues las pueden aprovechar con su comité tutorial. Pero bueno, ya al final vamos a ver cómo se puede enviar esta información. Entonces, un objetivo para mí, desde mi punto de vista, que pudiera ser un poquito más claro, considerando lo que tú ya planteas aquí, el primero sería evaluar la sustentabilidad y soberanía alimentaria en la producción de amaranto de las cooperativas de Santiago Tullehualco, de la Ciudad de México. ¿Por qué planteo este objetivo con base a lo que tú señalas? Porque en la segunda cuartilla, tú sí ya muy bien dices cómo vas a evaluar la sustentabilidad en 4 dimensiones, y también cómo vas a evaluar la soberanía alimentaria, que por ahí planteas unos indicadores. Entonces me parece acertado. Entonces por eso yo digo de este objetivo. O en su caso, un objetivo 2 sería identificar los factores que afectan la resiliencia de la producción de amaranto derivado de los cambios climáticos y económicos. Yo no sé si algunos de estos 2 objetivos vayan en sintonía, vayan en secuencia con lo que tú pretendes investigar. Entonces, esto es lo que puedo comentarte. Y ya unos objetivos específicos, pues con base también a lo que tú ya escribiste aquí, desde mi punto de vista sería
comprobar o evaluar el aporte agroecológico alimentario de la producción de amaranto de las cooperativas de Santiago Tuyehualco. Entonces, este sería, por ejemplo, un objetivo ya específico. Ajá. Ahora bien, el concepto de soberanía alimentaria también es importante que tú lo justifiques en este trabajo, porque generalmente el concepto de soberanía alimentaria tiene una ascendencia o una relación en términos de una visión macro. Es decir, cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos hablando de la posición de un país frente al mundo, frente al exterior, y eso tiene que ver con la capacidad que tiene el país de producir sus propios alimentos, pero en términos macro. Si tú lo quieres llevar este concepto de la soberanía alimentaria a un terreno micro, familiar o cooperativa, entonces aquí tendrías que justificar por qué empleas este concepto de soberanía alimentaria a nivel micro, a nivel familiar o a nivel cooperativo. Ajá. Porque este es algo de lo que se discute o se ha discutido, es algo de lo que se escribe por los especialistas en México y otras partes del mundo. La soberanía está más bien relacionada con la parte macro de un país y la seguridad alimentaria sí un poco más a la parte micro, a la parte familiar. Pero bueno, eso te lo dejo también ahí para la reflexión, que tú lo puedas valorar con tu comité editorial. Entonces, por lo pronto, pues estas son algunas de mis observaciones que yo podría aportar, René, con base a lo que tú has expuesto, con base a lo que tú planteas en tu trabajo de investigación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Continuamos con nuestras presentaciones. A continuación, Silvia Eugenia Gómez Vázquez presentará su trabajo titulado Hacia la autonomía y la soberanía alimentaria con la reproducción de semillas de jitomate criollo oaxaqueño en la CDMX. Adelante. Sí, gracias, profesor. ¿Y se ve? No estamos viendo tu presentación. A ver, permítame tantito. Creo que ahí ya. A ver, espérame. ¿Sí? Sí, ahí nos vemos dobles, pero creo que además es cambiar la pantalla, ¿no? Sí, ya se ve, pero yo no la veo. Ya estás compartiendo, Silvia, ya nada más pásate a la pantalla de PowerPoint. Ya me falta eso. Listo. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Sí está viendo en la pantalla? Hay que ponerla en modo completo. Ajá, sí. Gracias, compañera. Bueno, ahí ya estamos. A ver, voy. Y pantalla completa. Bueno, ahí ya todo está bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Bueno, gracias, muy buenas tardes a todos por atender a mi presentación y bueno, yo les voy a hablar un poquito acerca del jitomate en un contexto de la Ciudad de México. Y bueno, este es mi planteamiento y bueno, la presente propuesta de intervención plantea la realización de una serie de acciones y estrategias que contribuyan a articular los esfuerzos entre guardianes de semilla y productores de jitomate en la Ciudad de México con la finalidad de reproducir y conservar estas variedades de semillas y evitar su desaparición a la par de fortalecer la autonomía y la soberanía de los productores de jitomate aquí en la Ciudad de México. Y bueno, mi objetivo general sería incentivar el uso de semillas criollas de jitomate reproducidas por guardianes para disminuir la dependencia al uso de semillas híbridas que presentan los productores que atienden a 5 mercados alternativos de la Ciudad de México. Y bueno, como objetivos específicos, se plantea
generar un vínculo de cooperación entre productores y guardianes para generar acciones estratégicas de vinculación. Otro objetivo sería demostrar el potencial que tienen las semillas criollas a través de un espacio colaborativo entre guardián, productor y la academia. Y bueno, comparar etapas fenológicas del cultivo de jitomate en parcelas demostrativas bajo un manejo agroecológico. Bueno, ¿por qué hago este planteamiento de intervención? Porque, bueno, gubernamentalmente no hay programas de mejoramiento a nivel nacional que procuren la reproducción y conservación de estas variedades, que son variedades de alto valor genético, que son recursos fitogenéticos de gran importancia para la alimentación y la agricultura, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta propuesta? Más bien, ¿cómo ya hemos hecho esta propuesta de intervención? La hemos dividido en 5 etapas. Y bueno, actualmente me encuentro en la etapa 4. Ya realizamos la 1, la 2 y la 3. La etapa 4 está en proceso. Y bueno, la etapa 5 está programada para realizarse para el mes de septiembre. Y bueno, ¿qué hice en esta propuesta de intervención? Primero, realicé un mapeo de productores para ver la caracterización, ver cómo producen, cómo son sus unidades de producción, qué tipo de semillas utilizan y sobre todo si estarían interesados en usar semillas criollas para su producción. Bueno, como instrumento de medición utilicé entrevistas semiestructuradas. En la segunda etapa realicé un diagnóstico participativo donde convocamos a productores, ahí los podemos ver, productores y guardianes, justo para ver estas fortalezas o estas debilidades, esta problemática a la que ellos se enfrentan, tanto guardianes como productores, y ir como haciendo un planteamiento, ¿no? de esas sinergias colaborativas que se pueden generar. En la tercera etapa, pues hicimos una comparación, tratamos de ver el potencial o de explicar ante los productores, ver el potencial que hay sobre las semillas criollas, porque muchas veces los productores pues no creen en estas semillas, ¿no? Estas semillas que son muy generosas, son potencialmente resistentes. Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, ahí hicimos pruebitas de germinación, pruebas de viabilidad, por ahí están las fotitos, como pueden ver, las semillas germinando. Ahí vamos a hacer como, bueno, más bien hicimos, comparamos, ¿no? Cómo se comportaban las semillas criollas con respecto a las semillas híbridas en cuanto a germinación y a viabilidad. También hicimos algunas determinaciones, hice alguna determinación con los frutos y determiné sólidos solubles totales y utilizamos la técnica de determinación de grados Brix para ver todas estas pruebas que se realizaron en esta etapa 3 justo son relacionadas con la calidad fisiológica tanto de las semillas como de los frutos. Y bueno, en la etapa 4 hice el establecimiento de una parcela de muestras, que siempre estoy con los guardianes, entonces siempre pasamos todo muy bien. Entonces establecí una parcela demostrativa de jitomate en la utopía Atzintli, que está ubicada aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, considero que es estratégica la ubicación de esta parcela porque Iztapalapa, aparte de ser la alcaldía más densamente poblada, cuenta con una población bastante grande de oaxaqueños, ¿no? Entonces ahí planteo una serie de talleres. Y bueno, la última etapa, que sería la realización del encuentro de guardianes y productores, está programada para septiembre, y bueno, ahí lo que yo quiero que se vea, pues ya concretizar, ¿no? Esta alianza, este vínculo, y ya hacer como ya programaciones, ¿no? Y bueno, ¿por qué hago esta intervención? Porque, bueno, como ustedes saben, el jitomate es un alimento altamente demandante a nivel mundial y a nivel nacional. Bueno, simplemente en el 2023 ocupó el 7º lugar como productor mundial México, y bueno, alcanzó a tener una producción de 3.637.000 toneladas.
Y bueno, aquí a nivel nacional el jitomate representa el 21.2% de la producción de hortalizas. Y bueno, los principales frutos que se consumen a nivel nacional, pues es la variedad guaje, la variedad cherry y la variedad bola. Estas dos últimas variedades, pues, son para exportación principalmente. Y bueno, aquí a nivel nacional, pues, consumimos el tipo de fruto guaje, ¿no? Y bueno, estas variedades de jitomate, estos frutos de jitomate, pues todos, más bien el 96% de los cultivos se realizan con semillas híbridas. Y bueno, estas semillas híbridas, o más bien el diseño tecnológico de estas semillas, pues impide que se puedan reproducir, o sea, no se pueden guardar para siembras posteriores, son poco resilientes a cambios abruptos del clima, son altamente productivas, pero siempre y cuando sean manejadas con un paquete tecnológico, ¿no? Que incluye agroquímicos, agrotóxicos, insecticidas, fungicidas, y bueno, todo esto daña y contamina los suelos donde son producidas, contaminan el ambiente, ¿no? Y bueno, también, pues que son muy débiles. Si tú no le das esas condiciones a estas semillas, pues no prosperan, ¿no? No te pueden garantizar esos altos rendimientos. Entonces, tienen un pobre y limitado valor genético y como sabemos, pues esta distribución, comercialización y distribución de estas semillas, pues está controlada, ¿no? El 60% la controlan 4 empresas corporativas a nivel mundial, y pues entre ellas está Syngenta, Corteva, China y BASF, ¿no? Entonces recordemos que quien controla las semillas, pues controla la alimentación, y es muy, muy preocupante. Y bueno, estas características de estas semillas, pues crea dependencia por parte de los productores. O sea, como no se pueden reproducir, como están diseñadas estratégicamente, justo para eso, pues los productores cada ciclo de siembra, pues necesitan estar comprando semillas, ¿no? Creando esa dependencia. Y bueno, esto pues vulnera su autonomía y su soberanía, la soberanía alimentaria, ¿no? Y bueno, pues esta desmedida utilización de estas variedades mejoradas, pues ha impactado fuertemente y de diferentes formas a los sistemas agrícolas, ¿no? Entonces ha desplazado estas variedades criollas que han resultado ser, pues, poderosos recursos fitogenéticos porque son resilientes a la sequía, a bajas temperaturas, a situaciones de estrés, ¿no? De estrés salino, presentan un mayor rendimiento en campo y la calidad de los frutos, pues tiene mejores características organolépticas, ¿no? Como el olor, el sabor, bueno, esto tiene también un vínculo muy importante con la cultura y con la gastronomía. Y bueno, nutricionalmente estas variedades de jitomate criollas, pues son más altas en betacarotenos, que son precursores de vitamina A, y de licopeno, que los licopenos son poderosos antioxidantes. 2 minutos. Sí, y bueno, entonces, en este contexto, y dado que la red de guardianes de jitomate oaxaqueño que hay aquí en la Ciudad de México conserva y reproduce 42 accesiones provenientes del Banco de Germoplasma del Colegio de Postgraduados. Entonces, ese vínculo es importante y necesario para promover la reproducción de estas semillas y, bueno, evitar que desaparezcan y perdamos todos con esta extinción de semillas. Pues sería todo. Gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Rebeca Monroy, adelante. Sí, buenas tardes también, Silvia. Más de un gusto también saludarte. Muy interesante también el proyecto, ahora toca jitomate, y que bueno, hay en la parte justificación valiosa que integras, también sería importante el papel que tienen la mayoría de los platillos y la cocina mexicana, ¿no? O sea, en todas partes está el jitomate, no falta como en la despensa. Algo que también, además de lo que va haciendo en su aporte en la alimentación, platillos y
gastronomía. Algo y que, por ejemplo, en tu trabajo con este avance importante, que tienes estas etapas y cada uno es una experiencia muy valiosa. Obviamente sé que no des paso para réplica, pero si la tienes, pues obviamente solamente es un comentario que valdría mucho la pena. Toda tu experiencia, o sea, además de cada meta de cómo vas llegando para lograr implementarlo, sería la experiencia con la gestión de su apropiación, porque esos insumos, esas guías ahora que estamos viendo cómo transitar, van a ser sumamente necesarias. Es decir, que en tu experiencia, ¿cómo fueron esos pasos? ¿Qué recomendaciones das? ¿Por qué? Porque quiero pasar a la siguiente, que al momento que tú ya te enfrentes con todo este bagaje y a tu análisis final, que ahorita veo que estás prácticamente en tu penúltima etapa, o sea, ya para iniciar la siguiente, como bien nos comentabas, poder tú ir mencionando cuáles van a ser tus estrategias para que se sostenga todo esto, porque habitualmente decimos, bueno, aquí está, se logró esto. ¿Qué indicadores que tú presentes también como resultados y evidencia, qué estás considerando para que se sostenga todas estas acciones en este avance importante con los productores? Y algo valioso que vería, además de la parte nutrimental tan importante que integras, también los indicadores de beneficio ambiental. Si hay diferencia entre el jitomate, por ejemplo, lo que va haciendo el milpa o la manera nativa como se había hecho, en temas de, por ejemplo, huella hídrica, en disminución de agrotóxicos, y eso pues también va a tener a la cuestión de salud, a la cuestión de suelos, que es muy importante, ¿no? La nutrición del suelo, que también se va a estar contribuyendo a su regeneración, y algunos otros que ahí vayan en general, así que tú los coloques. Serían pues mis observaciones, porque realmente tienes un proyecto muy, muy sólido, muy palpable, y la verdad que a mí me encantará después conocer la experiencia, sobre todo, porque obviamente lo dices 1, 2, 3, 4, 5, digo, pero obviamente cada etapa es un esfuerzo y es el posgrado, ¿verdad? Es maestría. Este es tu tercer, digamos, o sea, ya es el cuarto, okay. último semestre. No, pues para hacer digamos, 2 años, la verdad, pues digamos, muchas felicidades por este importante avance y valdrá mucho la pena que sí rescates, aunque no venga en objetivo, tú documentar tu experiencia, porque esa es como le llamamos como la parte del cómo, ¿no? O sea, cómo se va a transferir en otros entornos o cómo aprender de tu experiencia. Gracias, Muchas profesora. gracias. Gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación del doctor Freddy Torres. Adelante. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo también me uno a la felicitación que hace la doctora Rebeca acerca de tu trabajo, Silvia, y como lo hace también, lo antecedió antes el compañero. Creo que estos alimentos, tanto el amaranto, el jitomate, que ustedes vienen planteando desde una perspectiva alterna a la dominación de las empresas agroindustriales en México, ya es meritorio y es digno de reconocer los esfuerzos que están haciendo en ese sentido. Solamente quisiera complementar el trabajo con algunos puntos, algunas observaciones, no de fondo, sino quizá de forma para clarificar un poco más su trabajo, Silvia. Por ejemplo, empezando con el título, usted plantea el título, dice así: hacia la autonomía y soberanía alimentaria con la reproducción de semillas de jitomate criollos oaxaqueños en la Ciudad de México. Ya hemos hablado, bueno, dije hace un momento este concepto de la soberanía, es más para la parte macro, pero si usted la quiere emplear aquí, solamente tendría que justificar por qué es para este ámbito más local, más micro. Yo le dejaría, por ejemplo, la reproducción de semillas de jitomate criollos oaxaqueños en la Ciudad de México,
punto y seguido, importancia agroalimentaria en contextos urbanos. Un poquito para hacerlo más, hacer el título más claro con todo lo que usted ya lleva trabajado. Segundo, aquí me salta la duda, ¿dónde está esta organización de guardianes de semillas de jitomate criollo en la Ciudad de México? Aquí debe usted especificar dónde está esta organización, ¿sí? Lo que aquí en el resumen que yo tengo no dice. Otro punto muy importante que lo remarcó la doctora Rebeca es la intención que usted tiene o ya está trabajando de crear vínculos de cooperación entre productores y guardianes de semilla criolla de jitomate oaxaqueño. Si esto ya está avanzado, pues la felicito porque esta creación de vínculos requiere tiempo. Bueno, no sé si mucho tiempo, pero requiere tiempo, ¿no? Y ustedes pues tienen que trabajar en 2 años y presentar resultados en 2 años. Entonces, no sé cómo esté esta parte de los vínculos, pero bueno, si ya hay avances, pues qué mejor y pues ahí la felicito también, Silvia. Ahora bien, en la parte de los objetivos, ¿sí? También para clarificar el objetivo más importante o general, con base a lo que usted ya escribió, que yo tengo en este resumen, yo lo plantearía de la siguiente forma. Objetivo: analizar la viabilidad de la producción de semillas criollas de jitomate oaxaqueño para abastecer 5 mercados alternativos de la Ciudad de México. Ese es así como retomando un poco de lo que usted escribió, pero que desde mi punto de vista no está muy claro el objetivo. Ajá. Y en los específicos, demostrar el aporte agroecológico de los guardianes de semillas criollas de jitomate oaxaqueño. Es decir, la aportación agroecológica ambiental que están haciendo ellos a la conservación de esta semilla es muy importante, junto con los productores. Y otro específico es comparar etapas fenológicas, que usted ya lo ha comentado, que cómo va este proceso, comparar etapas fenológicas del cultivo de jitomate en semillas criollas e híbridas, para ver esa comparación. Ya usted nos dijo que ya hay una parcela demostrativa, entonces yo esta pregunta ya la omito porque usted ya nos confirmó que sí hay una parcela demostrativa. Entonces, ya para concluir, algunas otras observaciones. La primera es revisar la literatura sobre huertos urbanos, sobre los huertos en contextos urbanos. Sí, esto es para, pues como parte de la justificación y de la importancia que tienen las diferentes producciones de alimentos en contextos urbanos. Especificar quiénes son los guardianes de semillas de jitomate criollo en la Ciudad de México, ya se le había comentado. 3, definir dónde se realiza o se realizará investigación, es decir, quiénes son los guardianes, en qué alcaldía y el tiempo de investigación, el tiempo que usted se llevó para todo este proceso. 4, definir cuáles son esos 5 mercados alternativos. Ahí usted tiene que decirlo, cuáles serían. O sea, si de la alcaldía Iztapalapa, de qué mercado alternativos o cuáles estos 5 mercados se van a trabajar en esa relación con los guardianes de las semillas. Y en el trabajo no observé la pregunta de investigación o alguna pregunta de investigación. Si usted cree pertinente plantearla, lo puede hacer, si no, puede quedar de esta manera. Pero bueno, estos son algunos de mis puntos de vista que le hago, Silvia, en la idea de que, bueno, que le puedan ayudar o no. Usted lo verá, lo consultará con su comité tutorial. Y bueno, pues es lo que le puedo decir. Sí, muchas gracias, profesor. Con respecto a la pregunta de investigación, el formato de titulación por práctica de intervención no la solicita. Entonces, más que nada es como la cuestión práctica, entonces, lo que guía en sí el proyecto, por eso no la incluimos. Muchas gracias, profesores. Gracias, doctor. A continuación, José Guadalupe Molina Jaimes presentará su trabajo titulado Análisis de la seguridad y la soberanía alimentaria en México
2012-2024. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ahí le cambié para esta presentación un poquito el periodo por 2 años, dado que, pues digamos, datos oficiales aún que pretendo abordar, pues no hay. Entonces, pues lo dejaríamos así en este periodo de 10 años, análisis de la seguridad y soberanía alimentaria de México, 2012-2022. Y bueno, pues primero, o sea, creo que es sumamente importante entender el contexto en el cual tengo la preocupación en mi investigación. Y bueno, pues el primer elemento es que el hambre pues es un problema que viene arrastrando, acarreando nuestro país desde hace ya muchas décadas, y se profundizó con la imposición de las políticas neoliberales al inicio de la década de los 80. Y bueno, pues digamos que de las características son las privatizaciones, el constante ataque salarial contra los trabajadores, la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de la riqueza nacional, la inflación, el aumento de la población en situación de la pobreza. Y pues según yo, estos elementos conjugados dan como resultado que pues se condene a millones de personas a padecer una situación de pobreza alimentaria. Y bueno, pues de acuerdo con el Coneval, para el año 2022, el 18% de la población se encontraba en una situación de pobreza alimentaria. Si esto es así, quiere decir que más o menos 23 millones de mexicanos padecen carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. En ese sentido, bueno, pues hay dos estrategias, dos conceptos que se han acuñado en la comunidad académica en los últimos años, son retomados por gobiernos, etcétera, y por supuesto por instituciones, y son seguridad y soberanía alimentaria. Tener así que pues hoy día tenemos una maestría aquí y estamos discutiendo en un coloquio. Son dos estrategias que surgen pues para garantizar esto, ¿no? Los alimentos y enfrentar y resolver el problema del hambre. El primero pues es seguridad alimentaria, es propuesto por la FAO en 96. Pues es una situación, así lo definen, en la cual todas las personas tienen acceso en todo momento, físico, social y económico, a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias, etcétera. La otra es soberanía alimentaria, que es una estrategia o un concepto acuñado por Vía Campesina, una organización o un movimiento social más bien que agrupa a movimientos sociales campesinos, y tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos a definir sus políticas agrícolas y alimentarias. Y bueno, tiene por objetivo organizar la producción y el consumo de alimentos acorde a las necesidades locales. Bueno, el objetivo de esta investigación o de este trabajo es analizar cómo es que las políticas alimentarias impulsadas por los distintos gobiernos o los gobiernos en los 2 últimos sexenios limitan o no contribuyen pues a la seguridad ni a la soberanía alimentaria del país. Entonces, pues el objetivo, la preocupación que yo tengo es investigar cuáles son esos elementos que impiden que podamos hablar de seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país. La hipótesis, bueno, pues yo parto de la hipótesis de que mientras no haya una reestructuración del sistema agroalimentario mexicano, a través de la intervención real del Estado en la economía, mientras no exista una renegociación de los términos de intercambio del Telecán o Temec ahora, seguiremos en una situación de dependencia económica y dependencia alimentaria, y pues bueno, será difícil hablar o caracterizar la realidad mexicana en términos de seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, esencialmente en la metodología, pues nos proponemos, o me propongo más bien, construir mis propios instrumentos estadísticos,
ejemplo, ¿no? Tasas anuales de variación para conocer la velocidad en la cual se han incrementado las personas en situación de hambre, así como el ritmo de crecimiento de los salarios y los volúmenes de productividad de importación de los alimentos. Para ello, bueno, pues es fundamental revisar las series de producción, por ejemplo, agroalimentaria, tanto de INEGI como de la Zagarpa, por supuesto, revisar datos de pobreza de Coneval, así como la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares del INEGI. Bueno, adelantando como parte de los resultados, pues aquí me metí a analizar justo estas series de producción de alimentos del INEGI. Me ha costado un poco de trabajo encontrar los años así de manera seguidita, pero bueno, esto que me encontré me resultó muy interesante. Si ustedes ven, la producción de maíz, estamos hablando de maíz blanco, no, ni siquiera, o bueno, no es maíz amarillo, pues. El maíz blanco, que es el adecuado para el consumo humano, en 2012 nuestro país producía 22 millones de toneladas y para 2013 22.663.000, o sea, un incremento apenas de 2.6%. Y así pues revisamos la serie histórica, no me detengo por el tiempo, pero es dramático lo que ocurre, digamos, al paso de 2017 a 2022. Dejamos de producir maíz. En 2017 producíamos 23 millones de toneladas, para 2022 21, arañando los 22 millones, ¿no? O sea, hay una caída de producción de maíz amarillo en nuestro país de 5 puntos porcentuales, poquito arribita. Y bueno, pues dramático, ¿no? No me detengo mucho. Lo que ocurre con el jitomate, precisamente, en 2017 producimos 3 millones de toneladas, para 2022 apenas arañamos el 1,5 millones de toneladas, o sea, hubo una caída de producción de jitomate de 52%, ¿no? Estas son tasas anuales de variación. Bueno, pues la tablita es elaborada por mí. Como parte de la discusión, bueno, pues retomamos lo que dijo la presidenta de nuestro país, recién haber tomado el cargo como presidenta de nuestro país, en la que ella habla pues de soberanía alimentaria. Seguirá siendo el eje rector de nuestra política para el campo, señala ella, ¿no? Garantizaremos, por ejemplo, la autosuficiencia del maíz, etcétera, etcétera. Lo que yo tengo que apuntar aquí es importante porque, o sea, se dice que seguiremos en la onda de la soberanía alimentaria, ¿no? Seguirá siendo el eje rector, y se ve que hay disposición en el actual gobierno y en el pasado por echar a andar, impulsar la soberanía alimentaria. Sin embargo, pues la dependencia alimentaria continúa, ¿no? Algunos datos, me tengo que remitir a las fuentes más oficiales, pero que se detallan en los diarios de circulación nacional, es que, pues por ejemplo, gastamos en millones de dólares para importar granos básicos, ¿no? O cereales. En 2020, nuestro país se gastó 3.614 millones de dólares en la importación de estos granos básicos. Y bueno, al siguiente año, para 2021, hay un aumento de 56%, es decir, gastamos 5.600 millones de dólares, para 2022, más de 8,000 millones de dólares, para 2023, 9,000 millones de dólares, etcétera, ¿no? Va creciendo, afortunadamente, de 2022 para 2023, pues baja, ¿no? Esa velocidad en el gasto, pues, de importación de alimentos. Ya no me dio tiempo de poner todos los datos aquí, pero bueno, el consumo tan solo de maíz blanco ronda algo así como las 44 millones de toneladas, o sea, para satisfacer la demanda de consumo de maíz blanco en nuestro país, según lo que yo pude investigar, es algo así como 44 millones de toneladas, y en México apenas producimos 21 millones de toneladas. Por eso es que, en resumen, digo yo, la producción no crece al mismo ritmo que la demanda y que el consumo, y que pues ni el campo ni la agroindustria mexicana son capaces de satisfacer esa demanda, que como ya dijimos, o ya dije, el campo prácticamente fue destruido durante todo el periodo neoliberal, mientras la agroindustria pues se aboca a satisfacer las necesidades del mercado externo. Y pues para el caso de nuestro país,
pues son ellos los que deciden qué alimentos importamos o qué sí se produce o qué no se puede producir. Entonces, mientras ello ocurra, pues no vamos a poder construir soberanía alimentaria en México. Y pues quedaremos o seguiremos sometidos a condiciones de dependencia alimentaria y pues estos elementos, como digo aquí en esta laminita, no contribuyen a alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro país. Pues esencialmente en eso voy, esa es mi preocupación y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Rebeca Monroy, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, José. Hola, maestra. También muy interesante también el tema. Veía tu título que nos ponías al inicio y el primer panorama es que era como describir la situación o estadísticas de seguridad alimentaria, que también nos las referiste. Pero al momento tu objetivo y tu alcance, que me parece sumamente pertinente, y es por qué no se logra avanzar. Entonces, a ese título valdría la pena, y bueno, y también como una recomendación de forma, y a veces puede parecer estilo, a veces se recomienda que el título no lleve, por ejemplo, verbos que pueden ser una acción, ¿no? Como el análisis. Pero eso obviamente siempre tú revisas, obviamente son observaciones, y que a tu título, yo en una primera mirada, que no tengo esta ceguera técnica, el decir, nos va a hablar de cómo está la situación en todos estos años de la seguridad alimentaria, pero cuando tú dices qué es lo que el poder analizar, qué es lo que impide. Ya nos diste varios indicadores. Valdría la pena que el título, y que puede ser algo diferente a lo habitual, que siempre, situación de la seguridad alimentaria, estadísticas, el decir cuáles son como esas barreras, ¿no? Igual ustedes busquen los términos, ¿no? O sea, barreras porque estamos en un momento muy pertinente. O sea, que a pesar, y puedes inclusive, valdría mucho la pena abordar este caso que se suscitó con el cambio de gobierno en Estados Unidos, donde la amenaza puntual vino a aranceles y ese es un escenario que parecía caótico, obviamente por cómo está la economía, pero que también para muchos decíamos, es que esta es la oportunidad para poder mirar hacia el interior, pero tú pudiste identificar qué pasó, ¿no? O sea, finalmente cedimos y pareciera que no queremos cambiar de modelo. Entonces, ese es un caso que valdrá mucho la pena que lo pongas, porque es muy pertinente a tu análisis ahorita que dices qué es, ¿no? O sea, leo tu objetivo y lo comentas y así como, ¿por qué no se avanza, no? Pareciera que no tiene esto pies y cabeza, pues parecía que este escenario con este gobierno radical nos invitaba a mirar al interior, pero finalmente las fuerzas, y que ahí vendría tu análisis, que sería también la recomendación, o donde tú pones qué es, ve delimitándolas, ve señalando, por ejemplo, poner fuerzas económicas, regulatorias, tratados internacionales, convenios, compromisos, social, cultural, la situación laboral también, ¿no? Y cómo se ha establecido todo este andamiaje a consumir, a producir y que pareciera que no podemos entrar a más crisis, ¿no? Entonces valdría mucho la pena ese ejercicio, porque ahí y hay un análisis inclusive de un economista que en su momento él invitaba y sería ver, y en su momento no recuerdo si le encontré publicaciones, nomás lo dejé como nota, pero era algo importante porque él decía que sí se podía y que era la oportunidad, pero inmediatamente cedimos como país, ¿no? Entonces sí valdría la pena que a lo mejor ahí vaya esa mirada como caso, ¿no? Porque tuvimos a alguien que lo frenó por una cuestión muy fuerte de política, pero al final, ¿cuál fue la respuesta al interior? Es cierto que los extremos, y ese también va a ser el análisis de la medianía, ¿no? No buscas extremos, pero sí pautas congruentes. O sea, si realmente queremos avanzar como las fuerzas hacia los ultraprocesados, ahorita que también con el tema de etiquetado, todo lo que avanza, ¿hacia dónde va? Entonces yo creo que eso sería muy interesante para el análisis que se busca. La hipótesis la vi también un poquito al final de lo que viene del resumen, pero finalmente el plantear, ¿no? ¿Por qué? O sea, aquí viene, parece muy general, pero ya especificar con los datos que hay, ¿no? O sea, el por qué, y va a ser un análisis desde la cuestión económica, cultural, el tema de fuerzas y también, pues, quién tiene poder de influir, ¿no?
porque a lo mejor no somos la ciudadanía, a lo mejor es quien tiene la empresa parada, quien tiene a 2,000 empleados, a 2,000, que dice, oye, si paro, toda esta gente se va a quedar sin comer, ¿no? Y ese ha sido siempre el estira y afloje. Entonces vale la pena sí poderlo ver y con los movimientos a un lado, que ahí entra también un análisis, como el tema, por ejemplo, que va hacia las compras, ¿no? ¿A quién se le compra? ¿A qué productores se les compra? Ahí valdría la pena un análisis con compras, ahora que se está viendo varias cuestiones de plataforma, si en verdad la compra se le fomenta al pequeño y al de la mediana empresa y no a las transnacionales siempre, ¿no? Esa es otra cuestión también desde la economía, que vale la pena el análisis y pues los tratados, ¿no? O sea, el tratado, cómo está el andamiaje, porque por ejemplo hay quien dice, no, es que desaparezca el tratado, ¿no? Pero hay que entender cómo está el tratado y en sus raíces a dónde ha llegado, que impide, ¿no? A veces alguien les ata las manos porque colapsaría. Entonces, ¿cómo políticamente le puedes decir a alguien sí o no, verdad? Es un sí, o sea, no, en ese análisis. Entonces, el marco interno, cultural e internacional. Esos serían mis comentarios y también muy buen tema, ahorita con todos parece que van hasta ordenaditos con las propuestas, ¿no? O sea, alimentos y luego ahora pues el análisis de la política, vamos a ver con qué cerramos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Freddy Torres. Adelante. Sí, muchas gracias. José, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mire, José, yo en su trabajo encuentro algunos detalles que voy a aclarar para que su trabajo pueda tener un poco más de claridad, a pesar de que es un tema muy importante, muy actual, considerando pues la parte de la alimentación vista desde la perspectiva nacional. Usted por ahí puso una cita de la presidenta que evidentemente no se está cumpliendo ni se cumplirá, solamente pues es discurso, es rollo, ¿sí? Porque usted ya nos mostró una tablita por ahí, cómo se ha venido incrementando los niveles de importación de maíz y otros alimentos desde el sexenio de López Obrador, a pesar de que la 4T ha dicho, ha remarcado este asunto de la soberanía alimentaria, pero que el discurso, pues eso solamente es eso, el discurso, no en la práctica. Bueno, comienzo, José. Su tema dice análisis de la seguridad y la soberanía alimentaria en México 2012-2024. Ya la doctora Rebeca le hizo ahí esta observación del empleo del verbo, no es lo más conveniente. Y segundo, usted aquí emplea varias categorías o conceptos que son diferentes. Me explico. El hambre es una categoría diferente a la seguridad alimentaria. El hambre ha sido un concepto que utilizó las Naciones Unidas desde hace muchos años, sobre todo en el periodo de la posguerra, cuando países quedaron en situaciones muy lamentables, en algunos países de Europa, pero más en África. Entonces, ese concepto de hambre es un concepto muy propio de las Naciones Unidas, pero que en México, como tal, el hambre no parece ser un elemento de discusión, más bien es la inseguridad alimentaria. Puede ser que sí existan hambre en algunos estratos sociales, pero creo que es mínimo, más bien es la inseguridad alimentaria. Entonces, usted aquí en su trabajo emplea seguridad, soberanía alimentaria, y luego empieza con hambre. El hambre es un problema que viene arrastrando nuestro país, Luego emplea pobreza alimentaria, entonces pobreza alimentaria tampoco es igual que hambre, ¿sí? Y luego en el segundo párrafo habla usted de mexicanos en pobreza de ingresos, es otro concepto diferente. Entonces, aquí lo que yo le recomiendo es que usted seleccione una categoría, nada más, la que usted considere más pertinente o más importante de su trabajo, y las otras categorías las omita para que no se meta en rollos, en confusiones, porque cada una de estas categorías es un trabajo de investigación aparte. Ajá. Segundo, dentro del objetivo, dice usted, el objetivo de este trabajo es entender
yo creo que es más bien analizar, como bien ya lo he planteado, entonces analizar. Y en ese sentido, el objetivo podría quedar de la siguiente manera, es una propuesta de mi punto de vista. El objetivo del presente trabajo es analizar qué factores impiden que México alcance la soberanía alimentaria. ¿Sí? Esto yo lo planteo en función de lo que usted tiene, no es algo que yo me invente, sino simplemente acomodando un poco la estructura de las oraciones. Entonces sería, el objetivo del presente trabajo es analizar qué factores impiden que México alcance la soberanía alimentaria. Ajá. Y el concepto de seguridad es, de acuerdo a la FAO, ¿sí? Es un concepto que se refiere un poco más a la parte micro, a la parte familiar, pero creo que usted ahorita no es su objetivo este concepto, sino bien la soberanía. Entonces, aunque ya nos dijeron por ahí que no se plantean preguntas, pues ya yo nomás le digo la pregunta, pero si se puede omitir, se omite, porque no es parte del protocolo, que por ahí nos comentaba una compañera. Entonces, si el objetivo del trabajo es analizar qué factores impiden que México alcance la soberanía alimentaria, la pregunta sería, ¿cuáles son los factores que impiden que México alcance la soberanía alimentaria? ¿Sí? Usted habla aquí de que, ya ahora, tercero, en la parte de la metodología, usted plantea que esta investigación será mixta, es decir, de carácter, una investigación de carácter cualitativo y cuantitativo. En el caso de la parte cuantitativa, por ahí si usted ya nos hizo referencia de algunos indicadores o algunos tomando datos de INEGI, va a plantear ustedes algunos indicadores, pero no nos dice nada de la parte cualitativa. Entonces, si es una investigación mixta, ¿sí? ¿Qué le podría yo decir en la parte de la investigación cualitativa, el carácter cualitativo? Aquí tendría usted que entrevistar a funcionarios gubernamentales relacionados con la producción agropecuaria de México. Es decir, con los funcionarios que están trabajando, que están en las dependencias, que trabajan con la cuestión de la producción agropecuaria de México, con productores nacionales, cámaras de comercio, campesinos, organizaciones campesinas y también diputados. También tendría que usted entrevistar académicos, especialistas en el tema alimentario. Aquí le doy cito algunos especialistas de México que tienen un trabajo de muchos años, son grandes conocedores de la problemática alimentaria a nivel nacional y en la parte de la soberanía, como es Blanca Rubio, de la UNAM, Felipe Torres, de la UNAM también, Luis Calva, creo que es Luis Calva, es de Chapingo, ajá. Está Rita Buentesius, también de Chapingo, entre otros, ¿sí? Esto es para que usted tenga en consideración que puede usted buscar entrevistas con ellos para que esto fortalezca la parte cualitativa de su investigación y conozca en la voz de cada de estos actores qué factores están impidiendo que México no alcance la soberanía alimentaria, como usted ya lo ha explicado bien en términos de algunos datos que nos ha ofrecido. Y finalmente, con toda la información que usted recabe, revisar si es pertinente con su comité tutorial, si es pertinente el empleo de un software que se llama Atlas-T, que es un software para las ciencias sociales, que le permite a usted organizar y sistematizar la información recabada en la investigación documental, bibliográfica, en la investigación en campo de los actores que entrevista. Y este software le permite sistematizar esta información y le arroja categorías, las categorías que más se repiten, las más importantes, y a partir de ahí usted hace ya su análisis. Ajá. Y finalmente, investigar el papel que tienen las empresas agroindustriales en el terreno alimentario de México.
porque este es un punto nodal, José. Precisamente después del Telecán, se abrió la economía de México a estas empresas agroindustriales y son parte del desastre alimentario que tenemos en el país, porque se les permitió, ellos acaparan el mercado, acaparan todo el mercado, ¿sí? Los procesos de producción, de comercialización, de distribución. Estas empresas transnacionales agroalimentarias como Syngenta, Monsanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí puede estar la respuesta de por qué México no alcanza la soberanía alimentaria. Esa puede ser alguna vía, algún elemento, ¿sí? Entonces, esto para que lo tenga en consideración en función de lo que usted está trabajando, José. Pues esto sería todo de mi parte por el momento. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. A continuación, Blanca Hilda Montoya Abarca, que presenta su trabajo titulado Factores de la alimentación saludable y sostenible para la seguridad alimentaria en San Salvador, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Adelante. Buenas tardes. Me permito repetir mi nombre, Blanca Montoya, sus órdenes. Estoy encantada de saludarles y antes de empezar, quisiera pedirles algo sencillo. Todos recuerden qué comieron ayer. En el mundo de la nutrición le llamamos recordatorio de 24 horas. Pero aquí se trata de, ¿fue en casa? ¿Qué decisiones influyeron? ¿El tiempo? ¿El antojo? ¿El presupuesto? ¿O lo que había a la mano? Pensemos en ello. Y antes de pasar a otra cosa, quisiera pues decirles que es un privilegio ser escuchada por ustedes y agradeceré cualquier aporte, crítica o reflexión que pueda colaborar a este trabajo, el cual se llama Factores de la alimentación saludable y sostenible para la seguridad alimentaria en San Salvador, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sabemos que el momento tan cotidiano de la comida en realidad no es tan simple, todo lo contrario, es una decisión muy compleja. En San Salvador, Cuauhtémoc, una comunidad al sur de la Ciudad de México, elegir qué comer no solo es una cuestión de gusto, intervienen factores culturales, económicos, de tiempo y de conocimiento. Por lo cual, esta investigación busca responder a esta pregunta. ¿Qué influye en la elección del menú familiar y cómo se relaciona con la seguridad alimentaria desde una perspectiva saludable y sostenible? Como personal del área de la salud, he observado que aunque contamos con guías alimentarias nacionales o internacionales, muchas veces no se logran aterrizar en la cocina real. Sabemos que debemos comer, sabemos que debemos comer mejor, pero la realidad nos empuja a lo contrario. Las decisiones se toman con lo que hay, con lo que se puede pagar, con lo que se pueda preparar. Y por eso no basta con decir qué comer, con informar qué comer, con educar a comer mejor, sino que es necesario comprender cómo se decide qué comer. Hasta el momento, perdón, que regrese, las intervenciones han sido de tipo biologicista y pues a todas luces insuficientes por la prevalencia de malnutrición en nuestro país.
por lo cual mi propuesta es una intervención más social, con el objetivo de analizar los factores que influyen en la elección de menús familiares para la orientación de estrategias hacia la seguridad alimentaria. De manera resumida, los objetivos específicos que persigo son identificar los factores familiares clave que influyen en esas decisiones alimentarias, reconocer las brechas entre la alimentación local y una alimentación saludable y sostenible, y finalmente diseñar unas guías de menú saludables y sostenibles adaptadas a esas necesidades. Mi marco teórico pues dialoga con varios autores. En sí me interesa que retomemos la definición de dietas sostenibles o de lo que es una alimentación saludable y sostenible, la cual pues tiene que ver con que sea, según lo define la FAO, que sea una alimentación nutritiva, asequible, culturalmente aceptable y ambientalmente responsable. Les decía que pues podemos ver varias definiciones en las cuales estoy retomando autores que abordan la alimentación desde un enfoque ecosocial, cultural y comunitario, para aterrizar en un formato o un enfoque de investigación-acción participativa. Y no olvidando que me fundamento en las nuevas guías alimentarias propuestas por el Instituto Nacional de Salud Pública, donde sus recomendaciones van más allá de la alimentación. Están también tratando estilos de vida saludables, además de sostenibles. La metodología, repito, es de enfoque cualitativo y con diseño de investigación-acción participativa. La muestra la determiné con un muestreo no probabilístico por conveniencia por medio de una invitación, considerando que no se busca esta representatividad estadística, sino profundidad en las experiencias. Así que las actividades que se van a realizar son de diagnóstico, bueno, siguiendo esta lógica de la IAP o Investigación Acción Participativa, diagnóstico por medio de entrevistas semiestructuradas, después la acción por medio o a través de talleres de cocina y en estos talleres de cocina, pues haré uso de las recetas, los insumos para indagar en las prácticas culturales por medio de la observación y finalmente se realizará o se utilizarán encuestas de salida y una reflexión conjunta pues a la hora del convivio, de la comida o la degustación, como le gusten llamar. Estos talleres de cocina realmente tienen un procedimiento y una estructuración muy detallada, muy meticulosa, que se aterrizará pues a las necesidades específicas expresadas en esas entrevistas que comenté que se van a hacer a manera de inscripción previa a los talleres de cocina, y ahí voy a recolectar esa información para que los talleres sean lo más adaptados a las necesidades. Las características de la alimentación local detectadas y esa me va a servir para recolectar los insumos o listados de platillos muy específicos a la comunidad para elaborar una guía de menús que sirva como esa orientación hacia acercarnos más a la alimentación saludable y sostenible. Me voy a apoyar con el gestor de análisis de datos, Atlas-T, para el análisis de esas entrevistas iniciales. Aquí les presento de manera rápida. A partir de hoy, de hecho, estoy divulgando mi invitación
para convocar a participantes de los talleres. ¿Qué espero obtener de esta investigación? Pues espero que obtengamos ese diagnóstico detallado donde identifique las motivaciones, los conocimientos culinarios, los tiempos que se emplean para la comida, el presupuesto y cualquier práctica saludable y sostenible que se encuentre en la comunidad. En este momento el estudio está en proceso y ya realicé una prueba piloto muy interesante, por cierto, y como les dije hace rato, pues estamos en la etapa de invitaciones. Voy a estructurar estos talleres muy, muy meticulosamente para detectar esas diferencias entre los patrones de alimentación locales o en comparación a las recomendaciones de dietas saludables y sostenibles, y con todo el bagaje que me proporcionen los participantes, haremos un listado de platillos que me servirán de materia prima, les decía, para elaborar esas propuestas de menús de acuerdo pues a las circunstancias de la población muy, muy específicas. Y finalmente, pues quisiera decirles que me gustaría que este trabajo sirviera para motivar iniciativas compatibles dentro del marco de la transición que se nos marca como deseable hacia dietas más saludables y sostenibles. Y pues no se trata de enseñar a comer a la gente o a las personas, sino de reaprender juntos cómo alimentarnos sin perder identidad, cuidando la salud y al planeta. Y esperemos que esto sea un camino que funcione mejor que lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Rebeca Monroy, adelante. Sí, gracias nuevamente. Buenas tardes, Blanca. También, bueno, otro trabajo interesante ahora desde las familias. Y hay algunas, de acuerdo también a lo que se nos compartió de tu documento, por ejemplo, el título pues va viendo básicamente, se integra, déjenme ver, se me cerró aquí. Ay, bueno, intégrase aquí sobre todo cuál es, mencionas que lo importante es qué hace, ¿no? ¿Qué es en tus objetivos? Que poder conocer, ¿no? Y analizar qué es lo que hace que las familias decidan, ¿no? Entonces ya lo pusiste en ese contexto, nos pones ya la parte de metodología y algo en lo que yo puse aquí de mis anotaciones, por ejemplo, algo muy importante que me parece es que retomes el uso de las guías, de las nuevas guías, que al final valdría la pena como un complemento también hacerle su respectiva crítica, ¿no? Es decir, bueno, si bien son guías, como su nombre, es una guía, no es una receta, no es una pauta así, digamos, que se tenga que seguir, pero cómo se pudiera efectivamente armonizar, como lo hemos visto, ¿no? Algo que, por ejemplo, la guía es algo interesante y que tú lo mencionas con los alimentos, es, por ejemplo, el tema de agua. O sea, también el tema de bebidas, lo que consumen, lo que se acompaña con los alimentos. Y, por ejemplo, las nuevas guías, el agua está diminuta. O sea, prácticamente nomás porque nos dicen que está ahí en la jarra de agua, pero el agua es el reflejo de lo que nos pasa en el país, ¿no? O sea, casi pareciera como que ponla, pero que no la vean, así como que alguien ahí entre la cuestión dijo, pues está bien, aceptamos ponerla, pero que no se vea. Entonces, yo creo que esa es una parte que tú sí resaltes, que por ejemplo en tu estrategia, además de que hace no solo los alimentos, sino las bebidas. O sea, qué es lo que hace que la gente, por ejemplo, un pozole lo acompañe con un refresco, ¿no? Y que eso también se vuelve parte de la cultura y no a lo mejor con un vaso de agua, de fruta o de otra cosa, ¿no? O algo diferente, que ahí podría estar, porque en la familia también el tema que será muy valioso por lo que tú mencionas y que atenta a indicadores de seguridad alimentaria, pues es el consumo de lo que es las bebidas azucaradas. Entonces, ese es un insumo que valdría mucho poder también que tú integres
en este diseño y este análisis. Y también en otro escenario, los saberes, por ejemplo, algo que es importante en tu metodología, que si bien la integras, pues bueno, son observaciones a lo que yo obviamente observo y que si ya lo tienes considerado, hacer caso omiso en mi comentario, pero si tú también estás considerando los saberes que ya tienen las participantes y los participantes, ¿ok? Entonces, esa es una parte que tú puedas poner, ¿no? O sea, cómo tu constructo se basó en esos saberes, en la participación conjunta, como ahorita que puede ser esta parte de una reunión donde digan, pues yo sé hacer los tacos tradicionales dorados que nos encantan y yo he logrado, en vez de usar 2 litros de aceite, ya uso 1 litro, ¿no? Algo así como no, pues yo los hago ya de esta manera y me ahorro recursos, porque también a veces el tema económico puede resultar atractivo a lo mejor antes que el tema a veces de salud, inclusive estar viendo qué es lo que les motiva, obviamente en un inicio, como todavía lo señalas. Y algo también importante, además de, bueno, esta integración con la parte de saberes, es la cuestión, pues, en el tema de género que puede ir en la preparación, si estás considerando en las familias el involucrar hombres, mujeres, o sea que, porque habitualmente todavía, pues, la depositaria en muchas cuestiones del hogar y las actividades seguimos siendo las mujeres. Obviamente, ahí sería como, sin que en una estrategia que la misma dinámica de preparar comida, de convivir, lleve a las tareas equitativas, ¿no? Inclusive como la mismo diseño y preparación de alimentos te pone cómo hagas un ejercicio demostrativo de valores, de justicia, de equidad, ¿no? De a quién le toca más, a quién le toca menos, quién llega y solo se sienta y disfruta, quién lava el plato, quién lo levanta, que sería esa parte importante a lo que viene con tu propuesta, también a visibilizar la cuestión de género que no solo esté depositada digamos, como en la mujer, y trabajarlo en las nuevas generaciones. A lo mejor tú no te vas a poner a discutir si el esposo, y que mira que hay hombres que guisan excelentemente y eso ellos los dejamos fuera, obviamente, pero sí quienes a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Mi andamiaje cultural es que aquí siempre ha preparado mi esposa, o sea, no te vas a conflictuar con la persona, pero sí puedes entrar a un ejercicio como una dinámica inclusive de rehabilitación, ¿no? De que tú digas, bueno, el adulto mayor, a ver si un momento dado en la etapa que está, pues así como hay jardinería, así como hay otras actividades, pues la cocina, el preparar la comida, el adentrar las bebidas, el decidir las compras, pues también lleva como estas ocupaciones. Entonces ahí también vale la pena que tu estrategia vaya muy transversal a lo que va siendo pues los temas de equidad, los temas de inclusión, de participación, independientemente de lo cultural que pues sigue siendo un área de oportunidad, y incluyendo a los jóvenes, ¿no? El papel que tengan de ver esta dinámica, que es una parte recreativa, y algo que también vaya a la par, porque estamos hablando de acciones de seguridad alimentaria, que también pues va el tema, integra en sus indicadores el medio ambiente, pues hay también una reflexión con todas las preparaciones, invitar a la prevención del desperdicio de alimentos, al aprovechamiento adecuado, a las cuestiones que tenga que ver inclusive hasta de cuestiones de al final quién termina lavando los trastes, o sea, todas estas acciones que lleven aparte de lo que tú ya muy bien integras. Y finalmente algo y que también le comenté a René y se lo comenté tanto no, tú eres Blanca, Silvia, es el tema también cómo se va a sostener, es decir, estas acciones tú cierras con un cuestionario y dices, bueno, hago cada una, observo en la preparación y aplico un cuestionario de salida. Entonces, esa parte de ese cuestionario, cómo tú lo podrías también compartir de cómo se quedan, digamos, a largo plazo, porque a veces cuando diseñamos menús, esa es la crítica que nos hacen a quienes tenemos nuestra formación de nutrición, que dicen, es que tú les impones los menús, ¿no? Entonces, por ejemplo, y a veces dicen, cuando la gente pues come lo que tiene, lo que está ahí, pues, valdría la pena que esas críticas puedan ir en ese insumo de que digas, ok, yo les hago una propuesta como esas guías de alimentación, ¿no? O sea, son una guía, o sea, hay un diseño de menús que forman parte de una guía que derivó de este diferente collage de propuestas, de participativas y desde sus saberes, y que esto te lleva a que se vayan construyendo más propuestas que al final pues van dando ya los promedios. La gente se va familiarizando ya con las cantidades, ¿no? En un inicio dicen, pues antes me comía
5 tazas, ahora con una ya sé y me doy cuenta, lo observo, e inclusive esa es una parte también cuando hablamos de la sustentabilidad en alimentación, es cuando comes lo necesario, ¿no? Eso también inclusive va lejos de lo estético que se ha desvirtuado, pero es un tema también de lo que nos toca comer, ¿no? Entonces esos serían pues mis comentarios y también muchas felicidades por el tema, Blanca, gracias. Agradecemos la retroalimentación y continuamos con el doctor Freddy Torres Obregón. Adelante. Gracias, gracias. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Yo veo un trabajo muy consistente, muy bien elaborado, Blanca. No tengo muchas observaciones porque me parece que está muy bien planteado. Solo algunas, no son muchas, pero quiero decirle que está muy bien estructurado. Es muy importante el tema de la alimentación que usted está planteando desde una perspectiva de los saberes de las comunidades locales. Y bueno, esto tiene una gran relevancia, ya lo hemos comentado aquí, porque México, seguramente usted sabe de estos datos, el lugar no honroso que ocupa a nivel mundial, casi al igual que Estados Unidos, en población con problemas de sobrepeso y obesidad y todo lo que deriva de enfermedades cardiovasculares como diabetes, cánceres, tumores, etcétera, etcétera, derivados de una mala o pésima alimentación que tenemos hoy los mexicanos, después de que hace 40, 50 años en nuestro país estas cifras no estaban presentes o no eran tan evidentes en el problema que hoy estamos metidos en el ámbito de la alimentación. Y que eso implica y tiene muchas derivaciones en términos de gasto público que se necesita y que ejerce el gobierno federal para paliar solamente las enfermedades derivadas de la mala alimentación de todos los mexicanos y mexicanas que están en hospitales tratando de curarse o medio curarse cuando ya son cuestiones muy difíciles. Entonces me parece muy importante, muy relevante este trabajo, Blanca, por el contexto en el que nos encontramos, en el terreno alimentario. Bien, algunas observaciones. Sería importante que en el desarrollo de su argumentación usted dijera desde qué perspectiva está considerando lo que es una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque existen varios actores y agentes que tienen cada uno de estos su propia definición de una alimentación saludable o lo que consideran que es una buena dieta o una alimentación saludable. ¿Como cuáles? La FAO tiene una idea de lo que es una alimentación saludable, pero hay que tener cuidado con la FAO, porque la FAO es una organización multilateral de desarrollo que gran parte se apega a los principios y ideología del mundo capitalista de los países ricos. Entonces hay que tener un poco de cuidado en no tomarlas tan como sus apreciaciones como algo dado, algo que hay que tomar y hay que realizar de lo que dice la FAO. Porque muchas veces la FAO ignora los contextos socioculturales de los países. Entonces establece definiciones uniformes como si todo mundo, como si todos los países estuviéramos en una situación estable, sin problemas de seguridad, sin problemas de ingreso, sin problemas de agua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante pensar en esa parte. Ajá. Entonces, ¿qué es la alimentación saludable? ¿Qué es una alimentación saludable? Ver, bueno, ¿quién lo define? La FAO. ¿Quién lo define? También el gobierno. O sea, el Estado define qué es una alimentación saludable, parece que sí, y también tiene sus propuestas de lo que es una alimentación saludable según el gobierno. O lo define también los nutriólogos o desde la perspectiva de la medicina, ¿sí? ¿Qué es una alimentación saludable? O, finalmente, ¿qué es una alimentación saludable desde la perspectiva de los saberes de los pueblos originarios? ¿Sí?
Entonces, como ve usted aquí, ya entramos en contradicciones, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que piensa la FAO, cómo debe de comer la población y cómo está la población nutrida, saludable, y qué es lo que piensan nuestros pueblos originarios, nuestras abuelas, nuestras tías, ¿sí? De los pueblos que hay una tradición muy importante en las alcaldías de México, todavía no desaparecen, es muy importante eso. Entonces, ahí usted tiene que precisar, ¿sí? Para que quede claro desde qué perspectiva usted está refiriendo lo que es una alimentación saludable y sostenible. Ajá. Bueno, segundo, está muy interesante este asunto pues, de su metodología que plantea a partir de la investigación acción participativa y la propuesta de creación de talleres de cocina. Pero aquí me surgió una duda. Entre los participantes al taller, ¿quiénes definirán cuáles son los menús saludables? Ahí no me quedó muy claro quiénes van a participar y definir, vamos a ver, por ejemplo, vamos a comer este día este menú, pero sí, pero esto quién lo define, cómo se define, ¿no? Ahí no me quedó muy claro. Y segundo, ¿quiénes comprarán o cómo conseguirán los insumos alimentarios para preparar esos menús? Es decir, van a acudir con los huertos que ya hay ahí en la comunidad, o van a hacer una cooperacha para comprar en las recauderías. Ahí no me quedó claro esta idea, pero repito, me parece muy interesante el asunto de los talleres. Entonces, pues es lo que puedo comentar, Blanca, en ese sentido, con base a su propuesta de investigación. Muchísimas gracias. Espero que haya oportunidad de enviarle las respuestas. Muy amable. Gracias, doctor. Bueno, agradecemos la presentación de las y los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias.